Puedo hacerte un resumen en español, o puedo escribirte un guión completamente original en español, de duración aproximada de 24 minutos, sobre el mismo tema general, con un tono intrigante, una apertura fuerte, llamada a la acción y pausas cada 500 palabras para que me digas continúa. Aquí tienes el arranque en ese formato original. Hay ideas que no se revelan en una sola lectura. Hay textos que parecen cambiar cada vez que vuelves a ellos, como si esperaran el momento exacto para mostrarte algo que antes no estabas listo para ver. Y eso es justamente lo que muchos dicen sentir cuando se acercan una y otra vez a ciertos libros antiguos. La sensación de que bajo la superficie existe otra historia, una historia más oscura, más profunda y mucho más inquietante de lo que nos enseñaron. Durante siglos, millones de personas creyeron que conocían el final, que ya habían leído la advertencia completa, el cierre definitivo, las últimas palabras sobre el destino del mundo. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si lo que llegó hasta nosotros fuera solo una parte? ¿Y si antes de que ese mensaje alcanzara a generaciones enteras, alguien hubiera apartado fragmentos enteros, visiones completas, advertencias incómodas y pasajes capaces de cambiarlo todo? Hoy vamos a entrar en una posibilidad que ha despertado curiosidad, debate y controversia. La idea de que en antiguos textos preservados en Etiopía sobreviven relatos religiosos que presentan un final de los tiempos mucho más intenso, mucho más simbólico y mucho más perturbador que el que la mayoría conoce. Y antes de seguir, suscríbete y deja tu comentario, porque lo que estás a punto de escuchar no se mueve solo en el terreno de la historia, sino también en el de las preguntas que incomodan. No estamos hablando de una simple diferencia de traducción, no estamos hablando de una palabra cambiada aquí y allá. Estamos hablando de la sospecha de que existen tradiciones antiguas, conservadas lejos de los grandes centros de poder religioso, que fueron leídas de otra manera, protegidas de otra manera y transmitidas con un celo que hoy parece casi imposible de imaginar. Etiopía ocupa un lugar especial en esta historia, no solo por la antigüedad de su tradición cristiana, sino porque durante siglos desarrolló y preservó una herencia textual distinta, escrita en una lengua que para la mayoría del mundo resultaba inaccesible. Mientras otras corrientes religiosas debatían, definían y organizaban sus cánones, en monasterios apartados se seguían copiando manuscritos a mano, con paciencia, disciplina y la convicción de que ciertas palabras no debían desaparecer. Esa sola imagen ya es poderosa. Monjes inclinados sobre pergaminos, protegiendo textos que consideraban sagrados, mientras el resto del mundo avanzaba por otros caminos. Y es precisamente ahí donde nace la gran pregunta: ¿qué conservaron ellos que nosotros no recibimos de la misma forma? Dentro de esta narrativa aparece la afirmación de que, después de la resurrección, Jesús habría compartido enseñanzas más amplias, advertencias más severas y una visión del tiempo final no centrada solo en catástrofes visibles, sino en una crisis interior del ser humano. Según esta tradición, el último tiempo no comenzaría con estruendos en el cielo, sino con algo mucho más silencioso y peligroso: el desgaste de la conciencia, el enfriamiento del alma, la sustitución de la verdad por el espectáculo. La idea es inquietante porque no describe primero una ruina material, sino una ruina espiritual. Habla de una generación que conocería nombres sagrados, pero habría perdido la capacidad de escuchar lo sagrado. Habla de templos llenos y corazones vacíos. Habla de líderes que parecerían santos por fuera, mientras por dentro estarían dominados por el poder, la ambición y la indiferencia hacia el sufrimiento humano. Y esa idea cambia por completo la forma en que muchas personas imaginan el final, porque ya no se trata solo de esperar señales en el cielo, sino de observar lo que ocurre dentro de la sociedad y dentro de uno mismo. Según estos relatos, el peligro no estaría en lo extraordinario, sino en lo cotidiano, en la normalización de la mentira, en la comodidad que adormece, en la distracción constante que impide detenerse a escuchar lo esencial. En algunos de estos textos se describe que el mundo entraría en una etapa donde lo verdadero sería reemplazado por lo llamativo, donde lo importante no sería lo que es real, sino lo que atrae más atención. Y si lo piensas, esa idea resulta inquietantemente cercana a la realidad actual. Un mundo lleno de ruido, de imágenes, de información constante, pero donde muchas veces lo profundo queda enterrado bajo capas de entretenimiento. Es como si la advertencia no hablara de un futuro lejano, sino de algo que ya está ocurriendo poco a poco sin que la mayoría lo note. También se menciona que surgirían figuras que hablarían en nombre de lo sagrado, pero que en realidad utilizarían ese lenguaje para construir poder. No aparecerían necesariamente como enemigos evidentes, sino como líderes respetados, influyentes, incluso admirados, y precisamente por eso serían más difíciles de identificar. La advertencia no apunta hacia afuera, hacia algo claramente oscuro, sino hacia algo mucho más ambiguo: la posibilidad de que lo falso se disfrace de verdad con tanta eficacia que resulte casi indistinguible. Luego la visión se
desplaza hacia el mundo natural. Se habla de cambios, de movimientos de la Tierra, de fenómenos que desconciertan incluso a quienes creen entender el funcionamiento del mundo. Pero lo interesante es que no se presentan como castigos, sino como señales, como si la naturaleza misma reaccionara, no para destruir, sino para advertir, como si el entorno reflejara algo que ocurre en el interior de la humanidad. Esta perspectiva es distinta a la que muchos han escuchado porque no se centra en el miedo a la destrucción, sino en la incapacidad de reconocer lo que está pasando. Hay una frase particularmente fuerte dentro de esta tradición: no temas el temblor de la tierra, teme el momento en que ya nada te sacuda, teme la quietud de un corazón que ya no responde, que ya no se conmueve, que ya no busca. Esa idea transforma completamente el concepto de peligro. Ya no es el caos lo más alarmante, sino la indiferencia. No es el ruido, sino el silencio interior. Otro elemento que aparece en estos relatos es la descripción de un sistema de poder tan amplio y tan integrado en la vida cotidiana que la mayoría de las personas viviría dentro de él sin darse cuenta. No se trataría de una opresión evidente, sino de una estructura basada en la comodidad. Un sistema que ofrecería suficiente entretenimiento, suficiente estabilidad y suficientes distracciones como para que las personas no cuestionen su realidad. Y eso lo vuelve aún más complejo, porque no se impone por la fuerza, sino que se acepta voluntariamente. En ese contexto se plantea una idea que resulta tanto inquietante como esperanzadora, que incluso dentro de ese sistema existirían personas capaces de verlo, de reconocerlo y de elegir algo distinto. Personas que, a pesar de la comodidad, seguirían buscando la verdad, que, a pesar de la abundancia superficial, sentirían una necesidad profunda de algo más auténtico. Y esas personas, según esta visión, tendrían un papel clave. Y es aquí donde la narrativa se vuelve aún más intensa, porque ya no habla solo de eventos externos, sino de una especie de lucha interna que cada persona tendría que enfrentar. Según estas enseñanzas, el final no sería simplemente una serie de acontecimientos que ocurren en el mundo, sino un proceso que ocurre dentro del ser humano. Una confrontación entre lo que es cómodo y lo que es verdadero, entre lo que tranquiliza y lo que despierta. Se dice que en ese último tiempo aparecerían voces desde lugares inesperados, no desde grandes escenarios ni desde posiciones de poder, sino desde márgenes olvidados, personas ignoradas, rechazadas o invisibles para la mayoría. Desde ahí surgirían mensajes que incomodarían, que romperían la ilusión, que obligarían a mirar la realidad sin filtros. Y lo más inquietante es que muchos no los reconocerían, no porque no fueran claros, sino porque no encajarían en las expectativas. La advertencia más fuerte de todas gira en torno a una paradoja. Aquellos que creen estar más preparados podrían ser los últimos en darse cuenta de lo que realmente está pasando. Esa idea desafía completamente la seguridad que muchas personas sienten respecto a su comprensión del mundo. Sugiere que el verdadero peligro no es la ignorancia evidente, sino la falsa certeza, la creencia de que ya se sabe todo lo necesario. Para entender por qué estas ideas se conservaron en ciertos lugares, hay que mirar el contexto histórico. Etiopía, durante siglos, desarrolló su tradición cristiana de forma relativamente aislada de otras corrientes dominantes. Esa distancia permitió que ciertos textos, ciertas interpretaciones y ciertas prácticas se mantuvieran sin las mismas influencias externas. No significa necesariamente que sean más verdaderas, pero sí que son diferentes, y eso ya es suficiente para despertar preguntas. Dentro de estas tradiciones, el final de los tiempos no se describe únicamente como una cadena de desastres, sino como una batalla espiritual, no entre ejércitos visibles, sino entre dos fuerzas internas, la verdad y la comodidad, la lucidez y la indiferencia, el despertar y la costumbre. Y en ese sentido, cada persona estaría participando, consciente o no, en ese conflicto. Algunos relatos dividen este proceso en varias etapas. Primero, una fase en la que las personas dejan de buscar, no porque no puedan, sino porque ya no sienten la necesidad. Luego, una etapa donde el entretenimiento y el ruido ocupan todo el espacio, dejando poco lugar para la reflexión. Después, un momento en el que surgen líderes que utilizan lo espiritual como herramienta de control. Y finalmente, una fase descrita como un gran silencio. Pero este silencio no es paz, es ausencia, es la sensación de desconexión, de vacío, de distancia entre lo humano y lo divino. Incluso quienes buscan, en ese punto, tendrían dificultades para sentir algo. Y justo en ese momento, según estos textos, ocurriría algo decisivo, una especie de despertar final, no como destrucción, sino como revelación, como si todo lo que estaba oculto quedara expuesto. Y a pesar de lo oscuro de estas descripciones, hay un mensaje que se repite: el final no es el fin de la vida, sino el fin de la ilusión, la caída de todo lo que no es auténtico, una purificación más que un colapso total. Y en ese proceso no serían reconocidos los más poderosos ni los más visibles, sino aquellos que, incluso en medio de todo
todo, eligieron la verdad. Y cuando la narrativa llega a este punto, introduce una idea que cambia completamente la perspectiva. No todos vivirán ese proceso de la misma manera. Según estas enseñanzas, habrá dos corrientes desarrollándose al mismo tiempo. Una oscuridad cada vez más profunda y al mismo tiempo una claridad cada vez más intensa. No es un mundo que mejora lentamente ni uno que se derrumba de forma uniforme. Es un mundo que se divide, que se estira en dos direcciones opuestas. A esto algunos textos lo describen como dos cosechas. Mientras una parte de la humanidad se sumerge más en la distracción, el ego y la desconexión, otra comienza a despertar, a cuestionar, a buscar algo más verdadero. Y lo más difícil es que ya no habrá espacio para permanecer en un punto intermedio. Esa zona cómoda, donde no se elige ni un camino ni el otro, comenzaría a desaparecer. Cada persona, tarde o temprano, tendría que tomar una decisión. Dentro de este mismo marco aparece otra enseñanza profundamente simbólica, la idea de los sellos del corazón. No como eventos cósmicos, sino como barreras internas. El primer sello sería la comodidad, esa tendencia a evitar cualquier verdad que incomode. El segundo, el orgullo, la sensación de que ya se sabe suficiente y no hay nada más que aprender. El tercero, el miedo, que lleva a priorizar la seguridad por encima de la verdad. Luego viene la distracción constante, el llenar cada momento de ruido para no enfrentar el silencio. Después, la falsa comunidad, rodearse solo de personas que refuerzan lo que uno ya cree. Le sigue una falsa forma de compasión, que usa el perdón como excusa para no cambiar. Y finalmente, el sello más complejo, el uso de lo religioso como una forma de evasión, como un refugio que evita enfrentar lo real. La idea central es que romper estos sellos no es fácil. No es algo que ocurra de forma automática ni externa. Es un proceso interno, incómodo, veces doloroso. Pero quienes logran atravesarlo, según estos textos, ya no necesitan esperar una señal externa, porque ellos mismos se convierten en esa señal. Se transforman en aquello que antes buscaban fuera. Cuando se observa el mundo actual, es inevitable que estas ideas resuenen en cierta medida. Vivimos en una época donde la comodidad es accesible, donde la distracción está en todas partes, donde las identidades se construyen y se proyectan constantemente. Nunca ha sido tan fácil estar ocupado y al mismo tiempo tan difícil detenerse a reflexionar. Y ahí es donde estas antiguas advertencias, independientemente de su origen exacto, adquieren un nuevo significado. Pero la historia no termina ahí, porque también se habla de un último elemento, lo que algunos llaman el testigo final, no como una figura única, sino como una generación. Personas comunes, sin poder ni reconocimiento, que en medio de la confusión elegirían no callar, que no serían aceptadas por las estructuras dominantes, que serían ignoradas o incluso ridiculizadas, pero que aún así continuarían hablando. Y lo más interesante es que, según esta visión, su impacto no se mediría en popularidad ni en visibilidad, sino en profundidad. No hablarían necesariamente a multitudes, sino a quienes estuvieran listos para escuchar, porque la verdad, en este contexto, no depende del volumen, sino de la claridad. Y esa idea conduce a una de las afirmaciones más desafiantes de toda la narrativa. La verdad no necesita escenarios grandes, no necesita aprobación masiva, ni siquiera necesita ser aceptada por la mayoría para existir. Puede permanecer en silencio, puede moverse en lo invisible, puede pasar desapercibida y aún así seguir transformando a quienes la encuentran. Según esta visión, ese testigo final no sería recibido con aplausos. Al contrario, sería rechazado por quienes están cómodos, cuestionado por quienes creen saberlo todo y evitado por quienes prefieren no complicarse. Pero eso no detendría su propósito, porque su función no sería convencer a todos, sino despertar a algunos, y eso ya sería suficiente. Aquí aparece otra reflexión importante. ¿Por qué ideas como estas habrían sido preservadas en ciertos lugares y no en otros? Algunos sostienen que tiene que ver con el aislamiento histórico. Durante siglos, Etiopía mantuvo una identidad religiosa fuerte, con prácticas, textos y tradiciones que no siempre siguieron el mismo desarrollo que en otras regiones. Eso permitió que ciertas interpretaciones se conservaran sin ser modificadas por debates externos o decisiones institucionales. Sin embargo, también es importante entender que a lo largo de la historia existieron muchas comunidades cristianas con textos distintos, interpretaciones distintas y perspectivas distintas. No todo fue una única línea uniforme. Hubo diversidad, discusión y selección de escritos con el paso del tiempo. Eso significa que no necesariamente hubo un secreto oculto, sino más bien múltiples tradiciones que evolucionaron de maneras diferentes. Aún así, lo que hace poderosa esta narrativa no es solo su origen, sino su contenido, porque más allá de si se considera histórico, simbólico o interpretativo, plantea preguntas que siguen siendo relevantes. ¿Qué ocurre cuando una sociedad deja de buscar la verdad? ¿Qué pasa cuando la comodidad se vuelve más importante que la conciencia?
¿Qué sucede cuando lo espiritual se convierte en una forma de apariencia en lugar de una experiencia real? También nos invita a mirar hacia adentro, a preguntarnos si vivimos en piloto automático, si evitamos aquello que nos incomoda, si llenamos cada momento para no enfrentarnos al silencio. Porque, según esta visión, el verdadero cambio no comienza fuera, sino dentro. Y entonces surge una última idea, quizás la más importante de todas. El final no es necesariamente destrucción, sino revelación. No es simplemente el colapso de lo que existe, sino la exposición de lo que es falso. Como si todo aquello que no tiene fundamento real simplemente no pudiera sostenerse más. Y en ese proceso, lo auténtico, lo verdadero, lo que fue construido con honestidad permanecería. Esto transforma completamente el concepto del fin. Ya no se trata solo de miedo o de incertidumbre, sino también de responsabilidad, porque cada decisión, cada pensamiento, cada acción formaría parte de ese proceso, no como algo impuesto desde afuera, sino como algo que cada persona contribuye a construir. Y quizá por eso esta historia sigue resonando, no porque ofrezca respuestas definitivas, sino porque plantea preguntas que no se pueden ignorar fácilmente. Preguntas sobre la verdad, sobre la comodidad, sobre el sentido de lo que vivimos día a día. Ahora la cuestión queda abierta. Si estas antiguas ideas, preservadas durante siglos, apuntan en alguna dirección, ¿estamos realmente prestando atención? Y al llegar a este punto, la historia da un giro hacia algo todavía más profundo, el papel del lugar donde todo esto fue conservado, porque no solo se trata de los textos, sino del entorno que permitió que sobrevivieran. Etiopía no es simplemente un escenario en esta narrativa, sino casi un guardián silencioso de una tradición distinta, una memoria que no siguió exactamente el mismo camino que otras. A lo largo de los siglos, este territorio desarrolló una identidad única. Mientras muchas regiones pasaban por conquistas, cambios políticos y transformaciones religiosas impulsadas por imperios, Etiopía mantuvo una continuidad poco común. Esa continuidad permitió que ciertas prácticas, ciertas creencias y ciertos manuscritos permanecieran relativamente intactos, no completamente aislados, pero sí lo suficiente como para conservar una perspectiva propia. Dentro de esta visión, Etiopía aparece como un puente entre lo antiguo y lo presente, un lugar donde la historia no solo se estudia, sino que se vive, donde la fe no se limitó a instituciones, sino que se integró profundamente en la vida cotidiana. Y eso es lo que lleva a algunos a preguntarse si no es casualidad que precisamente ahí se hayan preservado estos relatos. También se habla de raíces que se remontan a tiempos muy antiguos, conectando la región con figuras y tradiciones del mundo bíblico. Más allá de si estas conexiones se interpretan de forma literal o simbólica, lo cierto es que forman parte de la identidad cultural del lugar, y esa identidad ha influido en la manera en que se entendieron y transmitieron los textos sagrados. Otro aspecto importante es el idioma. Muchos de estos escritos se conservaron en ge'ez, una lengua que hoy en día pocas personas pueden leer con fluidez. Durante mucho tiempo actuó como una barrera natural, no en el sentido de ocultar intencionalmente, sino en el de limitar el acceso. Lo que no se traduce, lo que no se difunde, ampliamente permanece en un círculo reducido. Y ahí es donde entra otro elemento clave, el paso del tiempo. Durante generaciones, estos textos no formaron parte del discurso global, no aparecían en debates internacionales, no eran ampliamente conocidos, no estaban en el centro de las discusiones teológicas más visibles. Existían, pero en silencio. Y cuando algo permanece en silencio durante tanto tiempo, su redescubrimiento puede generar un impacto mucho mayor. En tiempos recientes, el interés por estas tradiciones ha crecido, no solo por razones religiosas, sino también históricas y culturales. La posibilidad de que existan perspectivas diferentes sobre textos antiguos siempre despierta curiosidad. Pero también es importante abordar este interés con cuidado, distinguiendo entre lo que está documentado, lo que es interpretación y lo que pertenece más al ámbito de la narrativa moderna. Porque aquí es donde muchas veces se cruzan dos mundos, el de la investigación histórica y el de las historias que buscan generar impacto. Y no siempre coinciden. Algunas afirmaciones se amplifican, se simplifican o se reinterpretan para hacerlas más llamativas. Eso no significa que todo sea falso, pero sí que es necesario observar con atención. Aún así, hay algo que permanece más allá ya de las discusiones sobre autenticidad o interpretación. El mensaje central que estas historias transmiten, un llamado a despertar, a cuestionar, a no aceptar todo de forma automática, un recordatorio de que la verdad, si existe, no siempre es cómoda, y que buscarla implica enfrentarse a uno mismo. Y entonces volvemos al inicio, a esa sensación de que un texto puede revelar algo distinto cada vez que se relee, a la idea de que quizá no se trata solo de descubrir información nueva, sino de ver con otros ojos lo que siempre ha estado ahí. Tal vez la pregunta no es solo qué contienen esos antiguos escritos, sino qué estamos dispuestos a ver cuando nos enfrentamos
enfrentamos a ellos. Y quizás ahí es donde todo cobra aún más sentido, porque después de recorrer toda esta historia, después de escuchar sobre textos antiguos, tradiciones distintas, advertencias inquietantes y posibles interpretaciones olvidadas, la pregunta ya no es solo histórica, se vuelve personal, porque al final no importa únicamente si estos relatos son completamente literales, parcialmente simbólicos o el resultado de diferentes tradiciones que evolucionaron con el tiempo. Lo que realmente importa es lo que provocan en quien los escucha, lo que despiertan, lo que incomodan. Tal vez por eso estas historias han sobrevivido tanto tiempo, no porque todos crean en ellas de la misma manera, sino porque tocan algo profundo, algo que no depende de una época específica, algo que sigue siendo relevante incluso hoy. Cuando se habla de una humanidad distraída, no es necesario mirar muy lejos. Cuando se menciona la comodidad como obstáculo, basta con observar la vida cotidiana. Cuando se advierte sobre líderes que usan palabras poderosas para fines personales, la historia está llena de ejemplos. Y cuando se habla de una desconexión interior, muchos ya la han sentido, incluso sin poder explicarla. Entonces, más allá de Etiopía, más allá de los manuscritos, más allá de las discusiones sobre qué fue incluido o excluido, queda una invitación más simple, pero más difícil: detenerse, escuchar, cuestionar. No todo lo que parece verdad lo es, y no todo lo que parece lejano está realmente lejos. Quizá el verdadero final del que hablan estas narrativas no sea un evento en el calendario, ni una fecha específica, ni una serie de catástrofes visibles. Quizá sea un proceso silencioso, gradual, que ocurre mientras la mayoría sigue con su rutina diaria. Un momento en el que cada persona, sin darse cuenta, empieza a definir en qué lado se encuentra: en el de la comodidad o en el de la búsqueda, en el de la distracción o en el de la conciencia, en el de aceptar todo tal como viene o en el de hacerse preguntas incómodas. Y si hay algo que se repite en todo este relato, es precisamente eso: la importancia de la elección. No una elección dramática y evidente, sino pequeñas decisiones constantes. ¿Qué escuchas? ¿Qué ignoras? ¿Qué aceptas? ¿Qué cuestionas? Porque si existe alguna forma de despertar, probablemente no sea un instante repentino, sino una serie de momentos en los que decides mirar un poco más profundo. Y tal vez por eso esta historia sigue circulando, sigue transformándose, sigue siendo contada de distintas maneras, porque no ofrece una respuesta cerrada, no termina con una conclusión definitiva, termina con una puerta abierta, una puerta que no lleva a un lugar específico, sino a una posibilidad, la de ver la realidad de otra manera. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, la decisión no está en estos textos, ni en antiguas tradiciones, ni en interpretaciones del pasado. Está en ti.